bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy voy a reaccionar a un video de Lethal Crisis en Irán. No tenía planeado reaccionar a este video porque no sé mucho acerca de este tema de Irán. Sé que es un país altamente musulmán, estuvo este año y va a mostrar cómo es la vida en Irán. Irán nunca ha sido colonia de las principales potencias europeas, pero sí que hubo un tiempo en que estuvo fuertemente conectado con Estados Unidos, quien hoy en día se conforma como su máximo enemigo y además no hace tanto de este tiempo. Año 1953, Estados Unidos, a través de la CIA y la operación Ajax, expulsa al primer ministro iraní, quien estaba intentando nacionalizar el petróleo del país. En este momento, el Shah, es decir, el rey, se convierte en el nuevo líder e Irán se convierte en el máximo aliado de Estados Unidos en esta región de Oriente. Por ese entonces, Irán llegó incluso a reconocer la existencia del Estado de Israel. Año 1978, comienza la conocida como Revolución Islámica. Comienzan una sucesión de protestas, de disturbios, de atentados, acompañados también por los sectores más liberales, incluso comunistas, que también estaban en contra del Shah. Comienza este régimen teocrático liderado por los ayatolá, en un principio, como ya digo, Khomeini, tras su muerte, Jamenei, el actual líder. Empiezan leyes restrictivas, conservadoras, se empieza a privar a la población de buena parte de sus libertades y, por otro lado, la mala economía, sobre todo propiciada y creada en situación por las fuertes sanciones económicas que llegan desde Occidente. Queremos conocer cómo está la situación, cómo es la situación que se vive tras estas fuertes protestas, así que nos vamos a Irán. Es un país muy montañoso, con una altura media muy elevada, que eso también le dificulta muchas veces el poder extraer sus propios recursos naturales. Es un país verdaderamente complejo. Una teocracia islámica, lo que significa que por un lado tienen un gobierno secular, que ahora está dirigido por Ebrahim Raisi, y que en teoría se elige democráticamente. Digo en teoría porque realmente la democracia en Irán es bastante discutible. En última instancia, quien toma las decisiones es el líder supremo, que es el ayatolá. Seguimos la ruta hacia el sur y además ganando altura, al menos por estos kilómetros, ganando y ganando altura, ya a 2.200, 2.300 metros. Las tarjetas de crédito no funcionan, tampoco las redes sociales, todo con VPN. Esto que tenéis aquí es sumamente común en este país, ya no solo en altares como este, sino en la propia carretera, en las entradas o salidas de las ciudades, en la carretera en mitad de la nada también, fotos de mártires. Algunos son fotos recientes por los abatidos en la guerra contra el ISIS, que también afectó a Irán, sobre todo en las fronteras cerca de Irak, del Kurdistán, pero la mayoría de ellas, por ejemplo también todas estas, son fotos de los 80, de la guerra contra Irak, de la guerra entre el ayatolá Khomeini de Irán y Saddam Hussein en Irak. Todos son mártires y se les recuerda en cada poblado. Estamos en la gran y famosa plaza de Esfahán, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces tenemos el gobierno, la educación, aquella parte de la mezquita que es una madrasa, la economía, todo alrededor es un bazar. Y por supuesto, la religión, la gran mezquita, una de las mezquitas que tenemos en Esfahán. Lo pueden llevar como ella, incluso menos. También hay mujeres que ni lo llevan, en plena calle, en la ciudad, sin ningún problema, de repente maquilladas, con peinados, con piercings. Sí, exactamente, piercings y tatuajes, que por ejemplo es algo que se supone que está prohibido. Hay una comunidad homosexual en Teherán, es decir, en las ciudades grandes, en las cuales de puertas para adentro ellos pueden vivir con cierta libertad, digamos. Un contraste muy fuerte con la otra realidad, y es que si les pillan en el propio acto, la consecuencia puede que sea una ejecución directamente. Llega a ser difícil de comprender entre estas leyes tan conservadoras, tan estrictas, y después la realidad que se vive, que en las calles se mantiene esa cierta apariencia, pero se empieza a ver ya indicativos del cambio. Yo creo que estamos en un tiempo de cambio, no porque yo lo diga, no porque la gente lo reivindique, sino porque es que se nota en las calles, se vive en las calles. Sobre todo esto nos referimos a las ciudades, porque es verdad que en las zonas, en los poblados más alejados, sí que se nota que son más conservadores. En estos lugares, por ejemplo, sí que tenía que llevar el velo bien puesto, yo no podía saludar a los hombres tocándoles, no podía darles la mano, tampoco podía mostrar mis brazos.
palpable, es muy visual incluso. Es el odio de Irán a Estados Unidos, a Israel, y ya no como nación, como Estado, sino también la propia población, ya no por pancartas, por pinturas, por murales en contra de Estados Unidos, que también se pueden ver, sino, por ejemplo, fijaos en esto, cada 4 de noviembre desde 1979 se celebra o se reivindica por la toma de rehenes que ocurrió durante la Revolución Islámica, la toma de rehenes que hubo en la Embajada de Estados Unidos. Cada año en ese día salen miles de personas a celebrar a las calles, queman banderas de Estados Unidos. Incluso en los colegios los alumnos cantan con los profesores Down to USA, Down to Israel, Death to America, contra el gran Satán. Sorprende verlo tan palpable en toda la población. Las vistas realmente son bestiales, el skyline de la ciudad, fijaos, os voy a enseñar algunos barrios de la ciudad, de casas residenciales unifamiliares a los Estados Unidos. Quiero hablaros de una cosa más antes de terminar este reportaje, y es la pregunta que probablemente todos os estáis haciendo a estas alturas. ¿Existe democracia en Irán? Recientemente un político iraní afirmaba que aquí claro que hay democracia, ¿no? Prueba de ello es que han elegido 4 presidentes en los últimos 20 años. Todo esto suena súper bonito en un principio, ¿no? Por supuesto que no es tan sencillo. Es cierto que se vota, pero desde los líderes eligen qué candidaturas son aptas para la presidencia y cuáles no. Se pueden presentar cientos de candidaturas y solo unas pocas, tal vez ni 10, pasan esa criba. Tienes que ser licenciado universitario, tienes que defender la República Islámica y tienes que ser musulmán practicante. Por ejemplo, las leyes que se aprueban en las cámaras legislativas pueden ser rechazadas por el líder supremo. En las televisiones, por ejemplo, se puede analizar desde una visión crítica, se puede criticar al gobierno, se puede hablar mal del gobierno, pero no del líder supremo. Tenemos que entender que el gobierno, es decir, el modelo social político que había en este país antes de la República Islámica, era un títere de Estados Unidos, un títere del eterno enemigo. También nos decían, la situación de las minorías étnicas y religiosas ahora mismo no es buena, pero antes de la República Islámica todavía era muchísimo peor. En cualquier país del mundo no me gusta que haya esa opresión, ese control, esas leyes estrictas que te prohíban directamente de tu libertad, ¿no? Como para mí bailar para mí es libertad. Hay que pensar por qué, por ejemplo, en España, en Europa, tenemos Irán todos los días en la televisión. Sin embargo, no hablan de otros países de aquí de la zona, en los cuales la situación puede ser igual e incluso peor. No veréis noticias, por ejemplo, de las cosas que ocurren en Arabia Saudita. No lo veréis de otros países también, como digo, de esta región. La única diferencia es quiénes son aliados de Estados Unidos y por lo tanto de Europa y quiénes están en el otro bando político, en el otro lado político del mundo. Y esta es la realidad. Aquí hay muchísimas cosas que no me gustan, pero en España también lo que recibimos está sesgado y tiene un propósito. El propósito de separar políticamente un lado del mundo del otro. Y así es como yo lo interpreto, porque así lo he vivido. Es la pregunta que digo, ¿por qué tanto Irán en las televisiones en España? La situación es la que es, pero de otros países nunca sabemos nada. Soy un poco ignorante en cuanto a esta situación, como es tan contradictorio. Un lado, que habían estado en guerra contra ISIS y que han estado en guerra con Irán cuando estaba Saddam Hussein, pero también se supone que ISIS es ultra islamista. Eso no lo entiendo. No sé por qué la economía hace eso con los países que quieren ser socialistas o que quieren nacionalizar sus recursos. Parece que eso es injusto. Parece chévere que haya celular. La gente empieza como a moverse, empieza a desarrollarse. Ayuden a que los países que son restringidos por Occidente puedan avanzar, ¿sí? Puedan comunicarse, puedan avanzar en eliminar ciertas leyes que hacen que las mujeres vivan oprimidas. Por ejemplo, las mujeres querían ya como quitarse ese velo. Parece una ciudad como Bogotá. Como que ver este video de Irán ahora te quita un poco ese sesgo de que esos países están en el pasado o algo así. Lo sorprendente es que ya se estén quitando los velos. Y es interesante que fueran a un país donde de verdad haya demasiado control religioso. Quieren vender tal vez los medios de que ellos siguen en el atraso o que son muy guerreristas o que son muy... Pero a veces, como lo vio el youtuber y se sorprendió, pueden haber avances. Aunque obviamente a ojos occidentales pues son muy atrasados todavía. Es un poco contradictorio todo. Entonces
es raro, o sea, como que la religión como que quiere irse por un lado y la gente necesita irse hacia avanzar. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya interesado y nos vemos en otra reacción. Chao.